Esta es la segunda parte del video titulado El oro enterrado. Y si aún no has escuchado la primera parte, te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El oro enterrado. Después de que el párroco me dejó en la estación, abordé el autobús rumbo a la Ciudad de México. No voy a negar que todavía seguía sin poder asimilar lo que había pasado en los últimos días. Y a pesar de que no soy creyente católico, siempre me había costado mucho trabajo aceptar todas esas cosas de apariciones, fantasmas o brujas. Pero sabía muy en el fondo que ya no podía seguir negando lo que había visto y escuchado en la casa de mis abuelos. El solo recordar la imagen de aquellos espectros flotando frente al árbol de capulín me hacía sentir un tremendo escalofrío por toda la espalda. No pude dejar de pensar en esto durante todo el camino de regreso. Llegué por la noche a la terminal de autobuses de la Ciudad de México y aún me seguía preguntando si en verdad lo que había visto fueron las almas en pena de la señorita Elena y el teniente, o solo habían sido una horrible pesadilla. No lograba distinguirlo, pero lo que más trabajo me costaba creer era si en verdad existían aquellos baúles repletos de oro enterrados en la casa de mis abuelos, o si solo se trataba de un rumor de la gente del rancho. En verdad, estaba tan enredado y asustado que ni siquiera me quedaron ganas de pasar a ver a Tomás, el notario, y antes de abordar el autobús de regreso, le dejé la copia de las llaves de la casa de mis abuelos que me había dado a José, el párroco, para que me hiciera el favor de entregárselas, y también le dejé razón de que me comunicaría con él después por teléfono. Una vez que hubiera hablado con mi mamá y mi hermana acerca de su propuesta de comprarnos la casa y las tierras de mis abuelos, bajé del autobús con una gran pesadez y dolor en el cuerpo. Parecía como si hubiera estado corriendo por horas sin descanso. Y casi arrastrando los pies, me dirigí a la base de los taxis, de ahí mismo de la terminal. Apenas llegué a mi casa, ya me esperaba mi hermana en la puerta. No sé cómo me habrá visto, porque se acercó y sin decirme nada, me dio un abrazo muy fuerte. Yo, en verdad lo necesitaba. Estuve a punto de ponerme a llorar ahí, pero me contuve. Entramos a la casa y dejé mi maleta al lado de uno de los sillones de la sala. Recuerdo que lo primero que le pregunté fue cómo seguía mi mamá. Guardó silencio por un momento y, aunque trató de decirme con ánimo que ella se encontraba un poco mejor, vi sus ojos muy tristes y enrojecidos, como si estuviera llorando mucho. Yo no quería darle más penas, pero sabía que tenía que hablar con ella a solas y contarle lo que me había pasado. Entonces me preguntó que si quería cenar. Le dije que más al rato, ya que no tenía mucha hambre, que antes quería hablar con ella de algunas cosas. Ella me conocía bien y supo que no iba a hacer nada bueno. Nos acomodamos ahí mismo en los sillones, y sin más, empecé a contarle desde el extraño encuentro con Tomás, el notario, y su oferta de comprarnos la casa y las tierras de mis abuelos a muy buen precio. Después, le conté aquella historia del supuesto oro enterrado que me había contado el chofer de Chalchicomula. Y ya por último, y aunque dudé en hacerlo, le conté lo que había vivido y visto en aquella aterradora noche que me quedé en la casa de los abuelos. Ella me escuchaba muy atenta, pero a veces sentía que tomaba a loco lo que decía. Cuando terminé de contarle, se me quedó mirando muy seria. Pensé que me diría que a lo mejor lo había imaginado todo, por cansancio o porque habíamos estado muy sensibles por lo que estábamos pasando, o que de plano me estaba volviendo loco. Pero no sé qué cara me vería o qué sabía que yo no, que después de quedarse callada por un segundo, me preguntó qué es lo que haríamos entonces. En ese momento, una de las fotografías grandes de mi papá que estaba en la pared de la sala simplemente se cayó al piso, haciéndose mil pedazos. Fue como si alguien le hubiera dado un manotazo. Los dos saltamos del susto de nuestros lugares. Por un instante nos quedamos viendo entre nosotros. Ella reaccionó más rápido. Se levantó y empezó a recoger los cachos del marco y de la fotografía.
Yo sabía de alguna manera que esto no era casualidad, pero no quise decirle más a mi hermana. Me fui a la cocina por una escoba y el recogedor, y mientras barría los vidrios, me dijo que estaría bien que le vendiéramos la casa a ese tal Tomás, porque así podríamos recuperarnos de todos los imprevistos que habíamos tenido, desde el funeral de los abuelos y de mi papá. Además, que nos permitiría llevar a mamá con otros especialistas particulares para que la trataran. Solo asentí con la cabeza sin decirle nada mientras acababa de juntar los pedazos de vidrio. Sabía que tenía razón. Necesitábamos mucho el dinero. Dejé el recogedor junto al bote de la basura en la cocina. Me lavé las manos y le dije a mi hermana que le avisaría a mamá que ya había llegado. Ella empezó a calentar la cena. Entonces fui a su recámara. Caminaba todavía muy lento. Seguía con muchas dolencias en todo mi cuerpo. Al abrir la puerta del cuarto, me llegó de golpe un olor muy fuerte a medicamento. Esto me provocó un poco de náusea. Me detuve solo un momento para recuperarme y me acerqué a su cama. Dormía. Tomé su mano y con la otra acariciaba su frente y sus cabellos. Me destrozaba el corazón verla así. Necesitábamos urgentemente el dinero, así que pensé que mañana mismo le hablaría a Tomás para platicar con él sobre cuáles serían las cláusulas de compra-venta, pero sobre todo, qué tan pronto podríamos cerrar el trato. En ese momento, mi mamá abrió los ojos. Con horror, vi que estaban completamente en blanco. Su boca entreabierta se empezaba a retorcer de un lado a otro. Entonces, su cuerpo empezó a temblar sobre la cama como si tuviera una convulsión. Me espanté muchísimo y traté de abrazarme a ella para que no se fuera a lastimar. Sentí su cuerpo completamente congelado. Fue como abrazar un bloque de hielo. En eso, sentí cómo pasaba sus brazos sobre mi cuello y mi cabeza, sujetándola, y empezaba a apretarme hacia ella tan fuerte que apenas si me dejaba respirar. Justo en ese momento, me pareció escuchar una risa tan macabra detrás de mí que me erizó la piel. Traté de quitarme sus brazos de encima, así que busqué enderezarme empujándome con las manos sobre la cama. Trataba de no ser brusco, pero ya sentía cómo se me estaba acabando el aire. Me estaba desesperando. Entonces, en uno de esos intentos, logré zafarme de ella, pero por la fuerza que estaba haciendo, me fui hacia atrás de espaldas y me caí de sentón sobre el suelo. Todavía aterrado, jalaba el aire con desesperación y volteaba hacia todos lados espantado. Poco a poco me fui tranquilizando. Me levanté con mucho trabajo, agarrándome del tocador y de un taburete. Sentía mucho miedo, estaba temblando. Ya de pie, me acerqué muy despacio y temeroso a la cama de mi mamá otra vez. No sé qué esperaba ver, pero ella seguía durmiendo muy tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No podía creer que eso lo hubiera imaginado. No lo entendía. Arropé a mi mamá y pasé mi mano suavemente sobre sus cabellos y su frente. Y antes de retirarme, saqué del cajón del taburete junto a la cama una Biblia y una cadenita de plata con un Cristo, y se los dejé junto a su almohada. Salí de su recámara todavía asustado y me fui a la cocina. Al entrar, mi hermana se me quedó viendo y me preguntó si estaba bien porque me miraba pálido. Traté de sonreírle y le dije que me dolía ver a mi mamá enferma. No le platiqué lo que había pasado, ya que ni siquiera yo sabía si había sido realidad o no. Nos sentamos a la mesa y empezamos a cenar en silencio, cada uno metido en sus propios pensamientos. Apenas terminamos, le conté que mañana trataría de hablar con mi mamá para pedirle permiso para vender la casa y los terrenos de los abuelos, y que si me daba carta abierta, también mañana mismo trataría de contactar a Tomás, el notario, para ver cuándo podíamos hacer trato lo más pronto posible. Mi hermana, muy seria, solo asintió con la cabeza a todo lo que le decía. Levantamos la mesa y lavamos los trastes. Le di las buenas noches y me fui a mi cuarto. A pesar de que me sentía muy cansado, no podía dormir. No dejaba de darme vueltas en mi cabeza la imagen de mi mamá retorciéndose sobre la cama,
y aquella risa macabra retumbando en toda la recámara. Créeme que en verdad trataba de entender todo esto. Es más, llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Eran muchas las cosas que estaban sucediendo y era muy poco el tiempo para asimilarlas, pero el cansancio me empezó a vencer. No sé en qué momento me quedé profundamente dormido. No recuerdo todo lo que soñé esa noche, pero me quedaron muy presentes dos imágenes que ya había soñado anteriormente, poco después de la muerte de mi papá. Una era de la fuente que estaba en el jardín de la entrada de la casa de mis abuelos, y la otra del árbol de capulín que está en la parte de atrás donde se me habían aparecido esos seres aterradores. Yo digo que sí eran las almas de la señorita Elena y el teniente. Recuerdo que en el sueño caminaba precisamente hacia ese árbol, que estaba al fondo del camino. Medio recuerdo que era de noche y corría mucho viento. Yo miraba hacia el frente, no podía quitarle la mirada a ese árbol de capulín. Entonces comencé a escuchar cómo empezaban a escarbar la tierra a mi espalda. Yo volteaba muy asustado, pero atrás de mí solo estaba la casa de mis abuelos. Casi estaba cubierta por las ramas de los árboles. Al regresar la mirada hacia el frente, al fondo, junto al capulín, estaba una viejecita casi encorvada, con la cabeza cubierta con un chal negro. Recuerdo que la miré con mucha atención. Se me hacía bastante familiar. Entonces, al quitarse el chal de la cabeza, me quedaba completamente sorprendido. Era la curandera de Xochimilco, con la que habíamos llevado a mi papá para que le hiciera una limpia. Esta me miraba fijamente mientras movía la cabeza de lado a lado. En ese momento sentí que me empezaba a hundir en aquella tierra. Asustado, trataba inútilmente de sacar mis pies de aquel fango, cuando de pronto, al voltear nuevamente hacia la curandera, el viento la desmoronó frente a mis ojos de pies a cabeza, casi como si hubiera estado hecha de tierra y hojas secas. En ese momento me desperté muy asustado. Todo me había parecido tan real que hasta seguí temblando de miedo. Al abrir los ojos, descubrí con gran alivio que estaba en mi cuarto, pero entonces, al mirar hacia la ventana frente a mí, pude ver la misma sombra de aquella mujer con vestido medio esponjado tras las cortinas. Sentí un tirón en todo mi cuerpo. Como pude, estiré el brazo hacia la lámpara del taburete junto a mi cama y la prendí. En el instante que la luz iluminó el cuarto, aquella silueta de mujer simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Todavía me enderecé sobre la cama sin dejar de mirar hacia las cortinas. Todo seguía quieto y en silencio. Finalmente me levanté y empecé a caminar muy despacio hacia la ventana. Podía sentir cómo mi corazón latía tan fuerte que me retumbaba en el pecho. Podía escuchar mi respiración agitada y entrecortada, como si me faltara el aire. Al llegar frente a la cortina, simplemente la hice a un lado de un solo jalón. Ahí no había nadie. La ventana estaba cerrada con seguro. Me asomé con mucho cuidado a través de los vidrios. La calle estaba completamente sola. En ese momento empecé a tiritar como si hiciera mucho frío. Me regresé a la cama y me arropé, pero ya no pude dormir. Al otro día me levanté muy temprano. Toda la madrugada estuve pensando que ya no podría esperarme más tiempo. Salí de mi cuarto y me fui directamente a ver a mi mamá. Al entrar a su recámara, vi que estaba despierta con la Biblia y la cadenita de plata entre las manos. Aunque me sonrió, no podía ocultar la tristeza de su cara. Me senté a su lado y agarré su mano, y entonces le platiqué todo lo que había charlado con Tomás. Me escuchó con mucha atención, sin decirme media palabra. Apenas terminé, me pidió que sacara unos papeles del cajón de su tocador. Encontré un par de folders amarillos y se los llevé hasta la cama. Los abrió y me dio unas cartas poder notariadas, ya firmadas por ella. Entonces me dijo que le hubiera gustado quedarse con la casa de los abuelos, porque era un lugar que amaba muchísimo mi papá, pero que entendía la situación económica tan delicada por la que estábamos pasando, y que, como hijo mayor, tendría que tomar las mejores decisiones para la familia, que dejaba todo en mis manos. Intentó sonreírme de nuevo para darme confianza y ánimo.
Sabía que le dolía muchísimo el tener que vender la casa y los terrenos de mis abuelos. Yo tenía un nudo en la garganta, pero me aguanté las ganas de llorar. Solo asentí con la cabeza a todo lo que me dijo. Agarré las cartas poder y las volví a guardar en los folders. Le dije sin mirarla a los ojos que hablaría con Tomás para ver a qué acuerdo llegábamos. Me agaché para darle un beso en la frente. Estaba helada. Me preocupó mucho, pero ya no le dije nada. Me despedí de ella y me dirigí hacia la puerta. Antes de tocar la perilla me detuve, y sin darme la vuelta, le pregunté por qué mi papá había dejado de ir a ver a los abuelos durante un tiempo. Mi mamá se quedó callada por un momento, hasta que, finalmente, me dijo que alguien le había hecho creer a los abuelos que mi papá quería sacarlos de su casa y quedarse con ella y sus tierras. Y aunque al final no le creyeron a esa persona, mi papá se quedó muy resentido porque dudaron de él y porque esa persona siguió conviviendo muy cerca de ellos. Incluso mi papá le pidió a mis abuelos que ya no lo aceptaran en su casa, pero mi abuelo se negó, nunca dijo sus razones. Entonces, mi papá muy enojado empezó a alejarse cada vez más de ellos, hasta que definitivamente dejó de verlos por muchos años. Mi mamá también me contó que durante mucho tiempo le pidió a mi papá que olvidara sus rencores y se acercara de nuevo, pero que era tan necio y orgulloso como el abuelo, y que cuando por fin mi papá dijo que quería verlos, la noticia de su muerte lo tomó de sorpresa. Y en fin, lo demás es historia. Escuchaba a mi mamá en silencio, y en cuanto terminó le pregunté quién había sido esa persona que los había separado. Se quedó pensativo unos segundos, pero después de un momento me dijo que en realidad nunca supo quién fue, que mi papá nunca le había querido decir, pero que le dolía mucho, porque había sido alguien a quien había apreciado bastante en algún momento de su vida. Ya no quise preguntarle más. Salí de la recámara y me fui a la sala. Descolgué el teléfono que estaba junto al sillón y marqué. Sonó varias veces hasta que, por fin, se escuchó la voz de una mujer. Supuse que era la joven asistente de Tomás. Cuando le comenté que quería hablar con él, me dijo que por cuestión de trabajo había tenido que salir por unos días, pero que había dejado la razón de que me esperaba el siguiente sábado a mediodía, que ya tenía todo listo para la compra de la casa y los terrenos. Entonces le dije a esta joven que ahí estaría sin falta. Me despedí y colgué el teléfono algo pensativo. ¿Cómo sabía Tomás que aceptaríamos su oferta y que hablaría hoy para fijar la fecha de la negociación? Todo eso me daba mala espina e incluso miedo, pero por el momento era nuestra única posibilidad para seguir con el tratamiento de mi mamá. Me fui a la cocina. Mi hermana preparaba el desayuno. Empecé a poner los trastes sobre la mesa mientras le platicaba que mi mamá estaba de acuerdo que lo mejor era vender la casa de los abuelos. Ella me escuchaba muy seria y a veces en su rostro se le veía tristeza. La entendía. Yo también me sentía triste porque nos desprenderíamos de algo muy querido por mi papá. El viernes, un día antes de mi cita con Tomás, salí temprano de casa con rumbo a la terminal de autobuses y de ahí a Chalchicomula. Fue un viaje de casi 4 horas. Al llegar, lo primero que hice fue pasar a visitar a José, el párroco. Se alegró mucho de verme. Me invitó a pasar a la pequeña oficina que estaba a un costado del altar principal, y mientras tomábamos un café, estuvimos charlando como si fuéramos 2 viejos amigos que se reencuentran. Entre la plática, me volvió a insistir que tuviera mucho cuidado con Tomás, ya que, investigando un poco con algunos conocidos, le habían dicho que, aunque aparentaba ser buena persona, en realidad era un abogado muy voraz, vengativo y ambicioso, y que al parecer siempre obtenía lo que quería al costo que fuera. También le habían contado que era originario de un poblado de Morelos, y que al morir su mamá cuando todavía era niño, había quedado al cuidado de su abuela, quien lo crió y lo apoyó para que estudiara.
que había llegado a Chalchicomula hace ya muchos años, muy jovencito, recién egresado de la escuela de leyes. Mientras me seguía contando José todo esto, no pude dejar de pensar que Tomás tenía que ver de alguna manera con aquellas historias que se contaba acerca del oro enterrado de la señorita Elena y el teniente. Entonces le comenté a José que tenía muchas dudas acerca de la relación que tuvo Tomás con mis abuelos y mi papá, porque prácticamente era un desconocido para nuestra familia y que no estaba muy convencido de querer venderle la casa y las tierras, pero que ya no había mucho tiempo para encontrar las respuestas por las delicadas condiciones de salud de mi mamá, no surgía el dinero. Entonces José se levantó del sillón y se acercó a su viejo escritorio. Abrió uno de los primeros cajones y sacó el juego de llaves de la casa de mis abuelos que yo había dejado para que se las entregara a Tomás. Me sonrió y me las dio. Me dijo que aún tenía algo de tiempo si quería encontrar algunas respuestas. Se lo agradecí mucho, pero cuando acabamos de charlar ya había oscurecido. Me despedí de José y me fui para el parque. Ahí tomé un carro de alquiler para que me llevara al rancho de mis abuelos. Apenas descendí del taxi, me quedé congelado por un minuto parado frente a la vieja casona. No puedo negar que su aspecto por la noche era demasiado aterrador. Estuve a punto de pedirle al chofer que me regresara de vuelta a Chalchicomula, pero en verdad quería saber qué es lo que estaba pasando con todo esto. Le pagué al chofer y caminé hacia el viejo portón de madera. Apenas metí la llave en la cerradura, empezó a correr un viento frío, casi helado, que me calaba hasta los huesos. Con ambas manos empujé una de las hojas de la puerta. Solo el chirriar de las bisagras oxidadas me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al entrar a la casa, lo primero que encuentras es el jardín todo descuidado, con la hierba mala crecida por todos lados y la fuente redonda de cemento en el centro, que está prácticamente cayéndose a pedazos. Caminé muy despacio, no estaba totalmente oscuro, llegaba un poco de luz del alumbrado público, pero lo que más me impresionaba de todo era el silencio tan profundo que había ahí, ni los grillos se escuchaban. Atravesé gran parte del patio, la tierra se sentía como blanda y resbalosa, como si caminara sobre un pantano. Al pasar junto a la fuente, volví a tener aquella sensación desagradable de que me encontraría con el rostro descarnado y desfigurado de la señorita Elena saliendo de la tierra. Al llegar a la puerta principal, metí la llave a la cerradura sin mucho problema, pero al empujar y abrir la puerta, me llegó un desagradable aroma a podrido. Agachado, con las manos en las rodillas y con muchas ganas de vomitar, trataba de respirar hondo y controlarme. No podía ser posible que siguiera oliendo así. Sí, hace apenas unas semanas que había limpiado y ventilado todos los cuartos. No lo entendía. Ya recuperado, entré a la casa, pero al pasar la mano por el apagador, no encendió el foco. Me dirigí hacia el otro interruptor de la sala y no funcionó. No estaba tan oscuro, así que me fui a la cocina a buscar algo con que alumbrarme. Empecé a buscar entre los cajones y encontré unas viejas velas y veladoras, pero no había cerillos. Revolví los cajones y nada. Entonces empecé a revisar entre las cosas de las repisas que estaban encima del trastero, cuando, sin querer, le pegué con mi brazo a una lata grande de café. Esta cayó sobre el trastero y después se fue a estrellar contra el piso. Con el golpe, la tapa se abrió y, en lugar de que saliera café, salieron varios rollos de papeles y algunas fotografías. Me agaché apresurado y recogí todo en la lata otra vez. Al ponerla sobre el trastero junto a la estufa, encontré unos cerillos. Me llevé todo a la cocina y encendí las velas. Entonces vacié todo el contenido de la lata sobre la mesa y empecé a revisar algunos de los papeles. La mayoría parecían ser los documentos oficiales de mis abuelitos, sus actas de nacimiento, de matrimonio, pagos de prediales, y de pronto encontré unos documentos que me llamaron mucho la atención. Era sobre la supuesta venta de su casa y sus tierras. Eso me extrañó muchísimo. Al revisar quién había elaborado esos documentos,
Con sorpresa me di cuenta que estaban firmados por mi papá. No podía creerlo. Era verdad eso de que quería quedarse con la casa y las tierras de mis abuelos. Empecé a revisar de nuevo esos papeles y entonces todo me pareció que tenía sentido. Junto a la firma de mi papá estaban los nombres de los testigos de aquel contrato: Julieta Ramírez y Tomás Martínez. Aquel miserable, de seguro, había falsificado la firma de mi papá para hacerles creer a mis abuelitos que quería quedarse con su casa y sus tierras. Lo maldije 1000 veces al infeliz. Él los había separado. Él había provocado que mi papá se alejara durante tanto tiempo y que no pudiera estar con ellos cuando más lo necesitaban. La verdad es que se me escurrieron algunas lágrimas del coraje. Solo podía pensar que nos la pagaría de alguna manera, pero sabía que tenía que calmarme, así que seguí revisando aquellos papeles con mucho cuidado. Había otros contratos parecidos y parte del testamento de mis abuelos. Entre todas esas hojas encontré un pedazo de papel que traía algo escrito: mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos. En ese momento creí entender a mi abuelo del por qué no le cerró las puertas de su casa a ese miserable de Tomás. Él sabía que ese malnacido no se iba a detener y que iba a hacer todo lo necesario para quedarse con la casa y las tierras, inclusive matarlos. Esa idea me alteró todavía más, y ya no pude quitarme de la cabeza de que él también tenía mucho que ver con sus muertes. Todo por esa estúpida leyenda del oro enterrado. Estaba tan enojado que solo quería salir corriendo de ahí para ir a buscar a Tomás y partirle la cara con mis propias manos. Pero me contuve. No tenía ni una sola prueba sólida de que él lo hubiera hecho. Y todos estos papeles los tendrían que revisar abogados y especialistas para poder demandarlo y llevarlo a juicio. Entonces, poco a poco, se me fue bajando el enojo. Seguí revisando los papeles. También había muchas fotografías, muy viejas y desgastadas. La mayoría estaban en blanco y negro, y algunas en color sepia. Eran retratos de mis abuelos de cuando eran muy jóvenes. En algunas se veían como recién casados, en otras ya aparecía mi papá de niño. Lo reconocí porque me parezco mucho a él. En otras aparecían los tres juntos con mi papá de joven. Se veían tan felices. Al agarrar esa última fotografía, otra más se desprendió de ella, que estaba como pegada por detrás. Esa era la imagen más vieja que todas las que había visto, pero a pesar de que estaba muy desgastada, se podía ver a una joven muy bonita, como de unos 20 años, con un vestido muy elegante y de sombrero que parecía más como un gorro. Se me hizo muy familiar, y a su lado estaba un hombre maduro, de barba de candado, un poco más alto que ella, vestido con un traje tipo militar, color blanco. Entonces, al mirar con mayor atención la cara de aquel hombre, sentí un escalofrío que me erizó los cabellos de la nuca. Era el mismo rostro de Tomás. Era idéntico. Eso no podía ser posible. Si fuera el mismo de la foto, tendría que tener más de 130 años. No podía ser él, aunque el parecido era muy impresionante, como si fueran 2 gotas de agua. Me sentí muy confundido y hasta asustado. Trataba de encontrarle una explicación lógica a lo que estaba viendo. Entonces, se me vino a la cabeza aquella charla que tuve con el chofer que me trajo aquí hace algunas semanas. Él era muy amigo de mi abuelo. Recuerdo que me dijo que nunca supieron qué había pasado con la señorita Elena una vez que la desenterraron aún con vida a sus trabajadores, y, según en algunos rumores se decía, que se la habían llevado a Chalchicomula para que la atendieran, pero que fue en vano, porque había perdido completamente la razón, y a los pocos días de haber estado allá se había ahorcado. Pero otros rumores aseguraban que ella se había recuperado y había regresado a su pueblo natal cerca del estado de Morelos, lugar de donde también era originario Tomás. Según me contó José, todo parecía encajar. Ahora todo tenía sentido, pero aún me resistía a creerlo. Esto no podía ser posible.
porque entonces la leyenda del oro enterrado en la casa de mis abuelos tendría que ser verdad. Me dejé llevar un segundo por la ambición y pensé que si en verdad existía ese oro y lo encontrábamos, mi mamá podría tener a los mejores especialistas y médicos para que la trataran, y también podríamos pagar todas nuestras deudas, que ya las teníamos hasta el cuello. En verdad, me dejé arrastrar por ese sentimiento tan grande de la ambición. No sé qué me pasó en ese momento. Sin pensarlo, me levanté del comedor y caminé hacia las herramientas de mi abuelo, que estaban a un costado de la puerta de la entrada. Agarré una pala y un pico. En verdad, no sé qué me pasó. Fue como si algo o alguien me llevara, como si no tuviera el control de mi cuerpo ni de mi voluntad. Abrí la puerta hacia el jardín y, aunque hacía mucho frío, yo no lo podía sentir. Caminé hasta quedar a un costado de la fuente y, casi al ras de la base de cemento, empecé a golpear con el pico una y otra vez hasta que se abrió un boquete grande. Quité los pedazos de concreto con mis manos hasta dejar la tierra húmeda al descubierto. Entonces enterré la pala y empecé a palear una y otra vez. No sé cuánto tiempo estuve cavando ahí, pero llegó un momento en que empecé a sentir los brazos entumecidos, a punto de acalambrarse. Sentía toda mi ropa empapada por el sudor, pero no podía parar. Estaba como loco. En mi cabeza solo estaba la idea de encontrar ese maldito oro. No podía pensar en otra cosa y seguí cavando. Hubo un momento en que sentí que me iba a desmayar. Me detuve un poco. Me quité la chamarra y la camisa y seguí cavando hasta que escuché que la pala chocaba contra algo duro, metálico. Aventé la pala a un lado y me arrodillé para quitar la tierra de encima de aquel objeto con mis propias manos. En verdad, creí que estaba perdiendo la razón. Era un baúl de oro. Todos aquellos rumores eran verdad. Había encontrado el oro enterrado. Rasqué la tierra de alrededor del cofre hasta encontrar unas manijas a los costados. Las agarré con fuerza y le di un primer tirón, y luego otro y otro. Pero estaba tan pesado que por más que me esforcé, no logré moverlo ni un centímetro. Estaba tan agotado y desesperado que agarré la pala y empecé a pegarle como loco al viejo candado del cofre. Pero este no cedía. En verdad, estaba a punto de rendirme, cuando vi con asombro cómo el último golpe abría el candado. Estaba alucinado. Mi cuerpo temblaba de escalofríos y apenas si podía respirar. No puedo describir lo que sentí cuando estiré mis manos para intentar abrir la tapa de aquel baúl. Pero al tocarlo, todo me empezó a dar vueltas muy rápido y empecé a ver todo a mi alrededor muy borroso. En mi desesperación me abracé del cofre. Parecía un pedazo de hielo. Sentí cómo me quemaba los brazos, el pecho y la cara. Cerré los ojos y en ese preciso momento empecé a escuchar una risa burlona, diabólica. Me apreté con más fuerza del baúl. Entonces empecé a sentir cómo me caía tierra en todo el cuerpo. Fue una sensación aterradora. Alguien me estaba sepultando vivo, pero mi cuerpo ya no respondía. Hice un último esfuerzo por moverme, pero ya no tenía fuerzas ni siquiera para volver a abrir los ojos. Ahí perdí el conocimiento. Tuve la sensación que despertaba de un sueño muy pesado. Al abrir los ojos, estaba en la recámara de mis abuelos. Intenté pararme, pero alguien me detuvo. Era José. Me pidió que me tranquilizara y me recostó de nuevo. Intenté hablar, pero tenía la garganta completamente cerrada. Me acercó un jarro de té a la boca. Bebí solo unos tragos. Me supo muy amargo. Recargué de nuevo mi cabeza en la almohada. Entonces me empezó a contar que había pasado muy temprano a verme y que cuando me iba a tocar la puerta, ésta estaba abierta. Se le hizo muy extraño. Entonces se asomó. Fue cuando vio una gran zanja cerca de la fuente, y que eso le dio un mal presentimiento. Él sabía de sobra que más de una persona había intentado encontrar aquel oro, y como sabía que estaba aquí, le preocupó que me hubieran hecho algo.
Entonces pasó y caminó con precaución hasta la zanja. Pudo verme al fondo de aquel hoyo, inconsciente, sin camisa y abrazando a una pala. Entonces se metió con cuidado para saber cómo estaba, y al querer sacudirme por el hombro para despertarme, se dio cuenta de que estaba ardiendo en fiebre. Como pudo me cargó y me trajo hasta aquí. Entonces comenzó a ponerme paños de agua fría sobre la frente para que se me bajara la temperatura. El té me abrió un poco la garganta. Entonces, desesperado, le pregunté por el baúl de oro que supuestamente había encontrado. José me miró desconcertado. Me dijo que solo me había encontrado a mí abrazando a una pala y sin camisa. Por un momento pensé que él lo había escondido para quedárselo. Lo miré desconfiado. José notó mi desconcierto y enojo, pero no me comentó nada más. Me tocó la frente con la mano y me dijo que la temperatura ya había bajado. Se levantó de su silla y me dijo que saliéramos al jardín. Traté de levantarme, pero todavía me sentí un poco débil y mareado. José me ayudó a sentarme en la cama y, una vez de pie, conforme caminaba, se me fue pasando el vértigo. Bajamos las escaleras, pasamos por la sala, salimos por la puerta de enfrente, la que da al jardín, hasta que nos detuvimos frente al hoyo que había hecho durante la madrugada junto a la fuente. En verdad, había cavado bastante. Al fondo de aquel hoyo solo estaba la pala, sin ningún rastro de que hubieran sacado algo o arrastrado el cofre que supuestamente yo había encontrado. Me metí al hoyo con mucho cuidado y empecé a palpar la tierra del fondo con mis propias manos, mientras me repetía una y otra vez que eso no podía ser posible. Si yo había sentido claramente cómo chocó la pala contra el cofre, ya no sabía qué pensar. O lo había imaginado todo por la fiebre que me había dado, o de plano me estaba volviendo loco. Esto escapaba totalmente de mi comprensión. José me ayudó a salir de aquel hoyo. Apenas estuve afuera, me tumbé ahí sobre la tierra removida para tratar de acomodar mis pensamientos. José se sentó a mi lado sin decirme una sola palabra, pero después de unos minutos me comentó que teníamos todavía un pendiente. No tuvo que decirme más. Lo entendí. Nos levantamos y nos metimos a la casa de mis abuelos para prepararnos. Llegué puntual a la cita con Tomás. Toqué la puerta de su casa. La misma joven de siempre abrió casi al instante. Yo sentí que tenía una mirada burlona y me invitó a pasar. Me llevó a la misma salita de cuando vine la primera vez, pero ahora ni siquiera entró conmigo. Me dejó en la puerta y se perdió entre los pasillos de aquella vieja casona. Entré a la oficina y apenas me había sentado cuando Tomás llegó. Me saludó muy cordialmente, aunque en su sonrisa también sentía algo de burla, de arrogancia. Se sentó en el sillón frente a mí y sin más fue directo al grano. Me extendió sobre la mesita de madera que nos separaba un cheque con una cantidad muy grande, mientras me decía que lo hacía por bondad y por el supuesto gran cariño que le tenía a mis abuelos y a mi papá. Yo solo sentí una punzada en mi estómago y cómo se me calentaba la sangre. Empecé a apretar los puños tratando de tranquilizarme. Me contuve. Yo creo que Tomás notó mi disgusto porque se quedó callado por un momento, pero parecía no importarle. Y continuó diciendo que prácticamente me estaba ofreciendo el doble de lo que valía la casa y los terrenos, y que con eso podíamos darnos por bien servidos. No puedo negar que, mientras miraba aquel cheque, dudé por un momento lo que iba a hacer. Era muchísimo dinero, pero al levantar la mirada hacia él, volví a sentir todo ese coraje por todo lo que le había hecho a mis abuelos y a mi papá. Traté de contenerme. Solo quería partirle la cara en ese momento. Tomás me miraba fijamente sin perturbarse, y por momentos me parecía que su rostro se le deformaba por su sonrisa burlona. Sin decirle una sola palabra, abrí mi mochila y saqué un escapulario de San Andrés Apóstol bendecido. Este me lo había dado José. Lo puse sobre la mesa. Tomás se hizo hacia atrás en su asiento sin dejar de observar cada uno de mis movimientos.
Después saqué un juego de copias de los documentos y contratos que había encontrado en aquella lata de café, mismos en el que él había tratado de culpar a mi papá de querer vender la casa y las tierras de los abuelos. Los puse a un lado del escapulario, encima de aquel cheque que me había ofrecido. Tomás los agarró bien enojado y sin dejar de verlos, los aplastó en su mano. Ahora su rostro se desfiguraba por la rabia y hasta temblaba como si hiciera mucho frío. Pero no dejaba de mirarme. Me dio mucho miedo. Su mirada era penetrante y parecía llena de maldad. Sin decirle más, agarré el escapulario, me levanté del sillón y me dirigí hacia la salida de aquella oficina. Podía sentir su pesada mirada sobre mi espalda. Antes de cruzar por la puerta, sin voltearme, le dije que si no quería ir a la cárcel, que se fuera del pueblo para siempre, porque, aparte de todos los documentos que tenía en mi poder que lo inculpaban, yo sabía que, de alguna manera, él tenía que ver con la muerte de mis abuelos, y por consecuencia, con la de mi papá, y que eso nunca se lo perdonaría, y que si me contenía de matarlo con mis propias manos, era por mi familia. No quería dejar desamparadas a mi mamá y a mi hermana. En ese momento, escuché claramente un bufido a mi espalda. Solo sentí cómo se me erizaron los cabellos. Cerré los ojos y apreté el escapulario que traía en mi mano y empecé a rezar un Padre Nuestro. Podía sentir un aliento nauseabundo sobre mi nuca y una voz diabólica maldiciéndome, jurándome que se vengaría. Tuve mucho miedo, pero continué rezando. Cuando de pronto todo quedó en un profundo silencio, me volteé muy lentamente. Tomás ya no estaba, se había ido. Entonces caminé lo más rápido que pude para salir de aquella horrible casona. Me quedé una semana más en el rancho. José me estuvo visitando a diario y bendijo la casa todos esos días, principalmente alrededor de la fuente y en la parte de atrás, en el huerto, junto al gran árbol de capulín. Durante esos días pude hablar con mi mamá y mi hermana, y decidimos vender solo los terrenos y quedarnos con la casa de los abuelos. Con la venta de las tierras pagaríamos el tratamiento médico de mi mamá y le daríamos una remodelación a la vieja casona de los abuelos, y lo demás lo invertiríamos en algún negocio familiar. Durante toda esta aterradora experiencia, sí que cambió algo en mí. Nunca más volví a tener ese impulso de querer buscar el oro enterrado, e incluso dejé de sentir miedo cuando me quedaba solo en la casona de los abuelos, aunque hasta el día de hoy se siguen escuchando muchos alaridos y lamentos y cómo escarban la tierra por las madrugadas. Y en varias ocasiones he llegado a ver aquellas almas en pena rondando por el jardín o en el huerto detrás de la casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.